Bienvenidos a las clases teóricas de biología evolutiva. En esta clase vamos a comenzar a ver el desarrollo embrionario, la etapa fetal. La etapa fetal es aquella que comienza pasadas las 8 primeras semanas. Es decir, que comienza en la 9ª semana hasta término. Es decir, el embarazo a término ocurre alrededor de las 38 semanas. Esta etapa se caracteriza porque la estructura que se está desarrollando se denomina feto. Ya no se denomina más embrión porque lo embrionario ya está constituido. Lo que caracteriza al feto es su constante crecimiento en tamaño, la diferenciación de los tejidos, la especialización de las células y también inician sus funciones el resto de los órganos, siguiendo al corazón que ya lo hizo en la última etapa del periodo embrionario. En esta etapa se terminan también de consolidar los anexos embrionarios, fundamentalmente la placenta, que incluso asume funciones de otros anexos que desaparecen. En la 9ª semana, cuando inicia el periodo fetal, ya venía este feto teniendo rasgos humanoides y se le pueden observar las orejas, los ojos, aunque todavía no se hayan abierto los párpados, se han diferenciado los dedos y perdido sus membranas interdigitales. El cordón umbilical ya está completamente desarrollado, solo va a continuar engrosándose a lo largo del periodo fetal. También ha desaparecido, como dijimos, completamente la cola. El amnios ha hecho su plegamiento rodeando totalmente al feto. La cavidad amniótica está llena del líquido amniótico y ahora este feto flota en el líquido amniótico. Y además, el amnios, una vez que hace la bolsa de aguas o amnios, recubre por fuera también al cordón umbilical que había sido construido por el endodermo. Si recuerdan, era endodérmico, pero el amnios, que es una membrana que también está constituida por el ectodermo, constituye por fuera este cordón umbilical. Ahora el avance nuestro va a ser dando los primeros principales pasos por mes a mes, puesto que sería muy extenso ir proceso por proceso y detalle por detalle en este desarrollo. Lo principal que ocurre durante todo el tercer mes es que algo del sistema nervioso comienza a madurar y controlar algunas de las contracciones musculares, entonces el feto comienza a hacer algunos movimientos. También es cierto que ya se desarrollan los riñones y comienza a elaborar algo de orina que es eliminada, por supuesto, al líquido amniótico. Comienzan a aparecer puntitos en la piel del feto, prefigurando lo que van a ser los futuros vellos, pelos, también unos engrosamientos en el extremo de los dedos, que serían las futuras uñas, y las glándulas sudoríparas. Los ojos ya se están ventralizando más y, bueno, crece en tamaño fundamentalmente, mientras que todavía, si bien llena toda la cavidad uterina, está lejos, muy lejos todavía, de acercarse al cérvix, al cuello del útero, y así culmina este tercer mes fundamentalmente con estos cambios. En el cuarto mes ya es visible la saliencia en el vientre materno porque tiene un tamaño mayor. En la piel aparecen las glándulas sebáceas, aquellas que le dan la grasa, la untuosidad a la piel, están desarrollándose todavía. Y otro órgano importante que se va a desarrollar muy cerca del estómago y del páncreas va a ser el vaso. Este órgano va a llenarse de capilares sanguíneos nuevos, de células sanguíneas, que van a constituir un reservorio importante de sangre a futuro y también un órgano que va a intervenir en el cuidado, digamos, de los glóbulos rojos y también de la inmunología o defensas. Todos los otros sistemas de órganos
siguen, por supuesto, su maduración y crecimiento. En el 5.º mes aparece en la piel lo que se llama el lanugo y también la vernix caseosa. El lanugo es como un vello muy delicado que cubre toda la piel del embrión y la vernix caseosa es como un recubrimiento blanquecino con el cual incluso nacen. Durante el parto se ve el recubrimiento de la vernix caseosa en los fetos, están recubriendo la piel que igualmente se va a arrugar un poco por estar en un medio líquido. En el 6.º mes, en el 6.º mes aproximadamente, van a ir apareciendo las pestañitas en los párpados y otro cambio que puede considerarse importante es que terminan de madurar casi a término los pulmones y también el sistema nervioso. Esto es importante porque nosotros consideramos, siempre decimos, que un feto a término es el que nace con posterioridad a los 8 meses de embarazo y un prematuro aquel que nace a los 7 meses de gestación. Esto es porque considerábamos que solo con 7 meses de gestación un feto podía sobrevivir. Hoy en día, un feto con 6 meses de desarrollo muy a menudo puede crecer sano con cierta asistencia, por supuesto. Esto depende mucho justamente de este punto, de que tenga bastante maduros, sobre todo sus pulmones. Aquí estamos viendo remarcado un feto de aproximadamente un 6.º mes y aquí tenemos remarcado uno de aproximadamente 7 meses. Esto es porque alrededor de los 7 meses el feto ya puede girar y colocarse cabeza abajo, que es la posición con la que llega a término, para prepararse para el trabajo de parto. En el 7.º mes aparece también la grasa subcutánea porque ya hay que ir preparándolo para la posible vida fuera del agua, en el aire, y esto le va a permitir un control de la temperatura, no perder tanto el calor. Se separan finalmente los párpados, pudiendo empezar a mover los párpados también, y ya el sistema respiratorio en el 7.º mes está lo suficientemente maduro como para sostener la vida en caso de un nacimiento prematuro. Finalmente, entre el 8.º y el 9.º mes, culminan la maduración de los principales órganos restantes. Por ejemplo, adquiere la forma definitiva el tórax, redondeándose, se ven en los extremos de los dedos las uñas ya desarrolladitas, ya se puede ver que el lanugo está visible, pero el cabellito comienza a verse como puntitos también en el cuero cabelludo y continúa la diferenciación celular. Esta es una imagen muy interesante. Aquí se ve también por transparencia cómo el cordón umbilical puede dar algunas vueltas alrededor de las extremidades del feto, porque se mueve el feto mucho a esta altura y se ve de fondo la conexión de este cordón umbilical con la placenta, que se ve como una torta redondeada. En el 9.º mes culmina el crecimiento en largo y en peso de este feto, están todos los órganos maduros y se desata el reflejo del parto. El parto, como dijimos, en término medio puede ocurrir entre las 36 y 40 semanas. Va a tener 3 periodos importantes. El periodo de dilatación, que también es denominado pretrabajo de parto, que se da porque el miometrio o músculo uterino comienza contracciones, al principio separadas o poco frecuentes, al principio bastante débiles, con poca fuerza, y luego progresa a dilataciones que cada vez
contracciones, perdón, que cada vez son más seguidas, más frecuentes y cada vez con más fuerza. Estas contracciones van empujando al feto, empujándolo y presionando sobre él, que a su vez va a presionar sobre el cuello del útero para ir abriéndolo. Y esto es la dilatación. La dilatación del cuello uterino, que es musculoso y bastante firme, y que se va midiendo en centímetros, y de esta manera se sabe cuál es el progreso que tiene este trabajo de parto. El periodo propiamente dicho de salida del feto por el canal de parto, es decir, por este cuello de útero dilatado, la vagina, es la llamada propiamente expulsión, que se da porque las contracciones ya son tan fuertes y tan seguidas que empujan al bebé, al feto, a salir. Aun cuando el feto ya salió, el parto no ha terminado, falta la etapa del alumbramiento, que significa que las contracciones uterinas continúan, aunque no son iguales a las del pujo o de la expulsión, pero estas contracciones son destinadas a expulsar el resto de la placenta y por lo tanto el resto de cordón umbilical que todavía estaba atada a ella. El parto entonces comienza en realidad por un reflejo nervioso que tiene lugar cuando la cabeza del feto está empujando sobre el cuello del útero y esto desata un reflejo nervioso que va a justamente el cerebro de la madre a indicarle que es momento de permitir la salida del feto. Esto hace que el hipotálamo descargue en la hipófisis posterior la hormona oxitocina. La hormona oxitocina, como ustedes saben, actúa, tiene como blanco a este músculo, el músculo uterino, que comienza a contraerse. Esto a su vez hace que la presión sobre el feto presione más sobre el cuello del útero y entonces se retroalimenta positivamente de nuevo hipotálamo, más oxitocina, más contracción del miometrio, más pujo sobre el bebé, más dilatación del cuello, más oxitocina y así cada vez son más frecuentes y más fuertes las contracciones uterinas. En este esquema estamos viendo cómo el feto desciende en el útero, y esto es un estímulo importante, estira el cuello cervix, que es un estímulo también muy importante, para desencadenar que salga sangre, la oxitocina de la hipófisis posterior, y esta, mediante la aparición de unas sustancias llamadas prostaglandinas en el miometrio, provocan que éste se contraiga y también esto provoca el dolor del parto, sobre todo la presencia de prostaglandina. Pero las contracciones uterinas dilatan más el cuello y esto da más oxitocina en sangre, haciendo una retroalimentación o feedback positivo, fisiológico, normal, en el parto, que hace que las contracciones, como dijimos, sean tan fuertes que expulsen al feto. Y una vez que el feto ya ha sido expulsado, se corta o se inhibe este circuito. En este momento estamos viendo cómo las contracciones uterinas son tan fuertes que obligan a la cabeza del feto, que es plástica todavía, no está osificada del todo, a deformarse y a abrirse paso por el cuello uterino y la vagina en este caso. Los especialistas o los médicos que están atendiendo este parto pueden ver cómo corona, es decir, el orificio vaginal permite ver ya la cabecita, la corona del bebé, y esto se llama coronal. Aquí vemos una etapa posterior que sería la expulsión, cuando ya sale la cabecita del bebé, que pega un medio giro además, luego sale un hombro, luego sale el resto del tórax y por último la cadera y las piernitas. Restará solamente cortar el cordón umbilical, anudándolo o cerrándolo propiamente, y
esperando el alumbramiento o salida de la totalidad de la placenta. Aquí está el alumbramiento, es decir, las últimas contracciones del útero expulsando la placenta con el resto del cordón umbilical. Muy bien, terminado este punto, ya terminamos la gestación, se ha producido el parto con el alumbramiento y entonces vamos a dedicar a hacer un repaso por lo que son los anexos embrionarios o anexos extraembrionarios, como también se les dice. En el sitio donde originalmente aquella estructura que podía implantar en el útero, que era el blastocisto, se adhirió y se implantó, allí comenzó el desarrollo de la placenta, este órgano conformado por el corión del feto, embrión, luego feto, y el endometrio y los tejidos uterinos de la madre. Como podemos ver, el embrión ya en días tempranos del desarrollo ya estaba flotando dentro de su cavidad amniótica, en el líquido amniótico, y allí podíamos ver entonces el amnios o saco amniótico como uno de los anexos embrionarios. Hacia abajo, en conexión con la apertura central del tubo digestivo del endodermo, el saco vitelino. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos tres importantes anexos. El embrión está en su cavidad amniótica con este anexo del saco vitelino y todo esto con el pedículo de fijación flotando en una cavidad aún mayor que es la cavidad coriónica y está ocupando todo el espacio dentro del útero y el útero está taponado con un tapón mucoso. Bien, aquí podemos ver con más detalle otros anexos embrionarios. Aquí estamos viendo de nuevo a este embrión que tiene, por supuesto, su amnios y también vemos el saco vitelino. Hay otra vesícula que sale de la parte posterior del embrión que es llamado alantoides. Esto es algo así como un riñón primitivo durante las primeras etapas, pero luego, cuando funcionen los riñoncitos del feto, este alantoides va a quedar incluido acá, justamente en el cordón umbilical y en el humano desaparece. También en este esquema podemos ver cómo el corión de este embrión hace sus vellosidades, ¿sí? Y esto es lo que toma partido en la placenta junto con el endometrio materno. Entonces, decimos que estos anexos embrionarios son estructuras que se forman a partir del embrión, pero que no forman parte específicamente del cuerpo del embrión que se está modelando, sino que son órganos que ayudan a su desarrollo por la sujeción, por cumplir determinadas funciones hasta que las pueda realizar el feto por sí mismo o que las pueda realizar luego la placenta. Así que allí también tenemos que incluir el cordón umbilical. Bien, comencemos entonces por los primeros. El saco vitelino es una especie de bolsa que a partir del endodermo extraembrionario se recubre de ectodermo ventral y hace las veces de nutrir al embrión, porque esto en las aves sería la yema de la cual se alimentan los pollitos en desarrollo, pero en nosotros esto pierde sentido porque nosotros no terminamos nuestro desarrollo externamente, sino lo terminamos internamente alimentados por el útero materno. Pero en las primeras etapas el saco vitelino surte al embrión en las primeras etapas de algo nutricio. Como en el hombre degenera, en realidad este saco vitelino está por formar dentro del cordón umbilical lo que son la vena y las dos arterias umbilicales. El cordón umbilical entonces es la conexión nutricia, circulatoria y de otros tipos entre el útero materno, diríamos de toda la economía materna, y
este feto en desarrollo. Recordemos que este cordón umbilical entonces está compuesto por vasos sanguíneos provenientes de este saco vitelino con la contribución de la lantoides y originariamente endodérmico y recubierto por amnios. Aquí tenemos el amnios, que si bien lo hemos mencionado varias veces, podemos agregar algunos datos más. El amnios es una membrana epitelial, porque se originó del ectodermo, saliendo como ectodermo extraembrionario y recubierta por mesodermo por fuera. Secreta el líquido amniótico donde flota el feto y le permite moverse, porque si él tuviera todo pegado el útero no podría realizar estos movimientos, así que él, en realidad, el feto comienza a moverse como si estuviera nadando. También permite amortiguación de varias cosas. Amortigua, por ejemplo, choques o golpes que pueda tener el vientre materno, pero además le amortigua la temperatura. Los líquidos para cambiar de temperatura tardan mucho más que el aire o que las cosas sólidas, así que le sirven de amortiguador también de la temperatura, de distribución de la temperatura, le protege para evitar que se le seque la piel. Y algo que es importante también es que los obstetras o los médicos, cuando necesitan hacerlo, pueden introducir por el vientre materno una aguja, algo más gruesa que una aguja común, y tomar una muestra de este líquido amniótico, con lo cual, como se encuentran flotando en el líquido amniótico muchas células que se descaman o salen del feto, sea de su interior, porque él entra y sale líquidos, digamos, todavía de sus pulmones, de su aparato digestivo, que todavía no están funcionantes, y de la piel se descaman células del feto. Entonces, existe una prueba que se llama la amniocentesis, por la cual se toma una muestra, se punza el vientre materno, se atraviesa la pared del útero, se toma una muestra de este líquido y se pueden hacer con las células del feto análisis genéticos de distinto tipo, y hoy también se analiza el líquido amniótico. Entre estos análisis, como nosotros ya lo hemos visto, este tema, podemos decir que lo primero que se hace es un cariotipo para observar anomalías groseras que tengan que ver con el número y la morfología de los cromosomas del feto. Por ejemplo, pudiendo detectar lo que ya sabemos, nulisomías, tetrasomías, trisomías, etc. También se pueden hacer análisis, por supuesto, mucho más finos, además de las aneuploidías, como las duplicaciones, deleciones, translocaciones, etc. Y también se pueden analizar genes directamente, si están normales, mutados, etc. Bueno, finalmente la placenta. La placenta es el órgano más complejo de los anexos embrionarios. Dijimos que estaba formada por tejidos fetales, acá está en su saco amniótico, el cordón umbilical, con la vena y las arterias umbilicales. Y este fetito, digamos, cuando ya late su corazón, recordemos que en realidad él necesita enviar su sangre venosa, por lo tanto su sangre venosa es la que va con presión hasta las vellosidades coriónicas y se oxigena con la sangre materna que baña justamente las vellosidades y regresa por la vena al feto, oxigenada por la circulación del endometrio materno. En realidad, nuestra placenta es de un tipo especial que se llama hemocorial porque la sangre materna se rompe en los vasos haciendo como unas lagunas que bañan a las vellosidades coriónicas de la parte fetal de la placenta. La placenta tiene el componente fetal, entonces el corión, y el componente materno, que sería el endometrio del útero, la mucosa del útero. La placenta se
está estable y bien formada y madura cuando se comienza el tercer mes, justamente en el periodo fetal. Las células que conforman la interfase entre las vellosidades coriónicas y el tejido materno y los vasos o lagunas maternas están muy controlado el paso de las sustancias, constituyendo lo que se dice la barrera placentaria. No cualquier sustancia, y mucho menos célula de la madre puede pasar al feto y viceversa, ¿no? Las funciones de la placenta son de dos grupos grandes. Una, todo lo que son transportes entre la sangre del feto y la materna, aunque no se unan, o sea, difusiones, transportes, transportes activos, difusiones facilitadas, etcétera, etcétera, que estén permitidas en la barrera placentaria. Cuando nosotros decimos ¿qué transporta la placenta de la madre al feto? Tenemos que pensar que tiene que ser todo lo que necesite un ser vivo. Por lo tanto, y más en desarrollo, por lo tanto, de la madre al feto pasan el gas, oxígeno, agua, sales o electrolitos, todos los componentes orgánicos fundamentales, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, en forma, por supuesto, no de ADN o ARN, sino nucleótidos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, muy importante porque el feto tiene que estar protegido contra ataques de infecciones, pero también pasan ciertos fármacos que consuma la madre, drogas. Entonces, aún no con intención de intoxicarse, la madre puede tomar moléculas que afecten a las células embrionarias y por lo tanto todo un tejido y a veces órgano o todo un sistema. Pero, por ejemplo, drogas como las anestesias o los antibióticos, sedantes y muchos más pasan la barrera placentaria. Es importante saber, con respecto a las medicaciones, cuáles de ellas son las que pasan y no pasan la barrera placentaria, sobre todo cuando la mujer puede sospechar un embarazo. Lamentablemente, también a la barrera placentaria, en estos mecanismos coevolutivos, permite el paso de algunas bacterias, vibriones, virus, como el de rubéola, sarampión, el del SIDA, lamentablemente también. Algunos parásitos suelen atravesar esta barrera cuando la mamá es chagásica, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi puede atravesar la barrera. El parásito también, Toxoplasma gondii, el que da la toxoplasmosis, y otros más, como el virus rubéola, que es tan dañino. Algunas bacterias, como la de la sífilis, también pasan al bebé en desarrollo. Del feto a la madre, obviamente que tienen que salir todas las excretas que produzca el feto, que se vayan acumulando, ¿no?, en el líquido amniótico. Más tarde o más temprano van a circular estos líquidos y desprenderse hacia la circulación materna, excesos de sales, por ejemplo, y todos los productos justamente de desecho de su metabolismo. La segunda función grande de la placenta es la función endocrina. La placenta es un gran órgano de secreción de hormonas o de liberación de hormonas, y una importante que tenemos que tener en cuenta es la progesterona. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando este embrión implantó allá en el 7º día después de la fecundación, el ovario todavía no estaba enterado, por decirlo así, de que había un embrión anidado en el útero. Eso ocurrió cuando este embrión, con su corión en desarrollo, pudo liberar la gonadotrofina coriónica humana, o HCG, y entonces con esto, ¿qué hizo? Ir por sangre, llegar al ovario materno y estimular al cuerpo lúteo, que ya está en fase lútea, la mamá, y decirle, aquí estoy yo. Entonces, con la gonadotrofina coriónica le dice al cuerpo lúteo, haz de cuenta que yo soy
la luteinizante, pero ahora soy como una luteinizante embrionaria. ¿Para qué? Para que el cuerpo lúteo continúe, siga liberando su hormona. ¿Y su hormona cuál es? La progesterona. ¿Y la progesterona qué hace? Es la que sostiene al endometrio materno, que no puede bajar, porque si bajara la progesterona, se caería o deciduaría el endometrio en una menstruación y perderíamos el embarazo. Entonces, es importante que desde la placenta corión del bebé se generó la gonadotrofina coriónica. Esto hizo que la mamá, desde el ovario, continúe con mucha progesterona en sangre. Y esto hace que nunca se caiga este endometrio, o sea, que no sobrevenga la menstruación, porque si no se podría perder el embarazo. Y además, también la placenta secreta estrógenos con los mismos objetivos, es decir, mantener en buen estado el músculo, digamos, el músculo del útero, las glándulas secretando y así. También es cierto que del corión de la placenta surge un poco de GH, o sea, de esta hormona que llamábamos del crecimiento, porque al margen del crecimiento tiene todos estos efectos metabólicos de elevar los azúcares, de elevar la síntesis proteica, es decir, favorecer todos los mecanismos metabólicos que ayuden al crecimiento del feto. Y la tirotrofina también, porque la tirotrofina va a estimular a tiroides de mamá a que libere más hormonas tiroideas que favorezcan aumentar el metabolismo de base, que en este momento es tan importante para el desarrollo del feto. La placenta, entonces, como libera la HCG o gonadotrofina coriónica humana, y esto es proveniente del corión del embrión, es detectarla en sangre o orina de la madre, es signo indiscutible de un embrión, por lo tanto de un embarazo, ¿sí? Acá está explicado lo que decíamos recién, que la gonadotrofina coriónica del embrión le dice al ovario materno que se siga secretando progesterona y no termine el ciclo, o sea, bajando, cayendo el cuerpo lúteo, cayendo la progesterona y por lo tanto cayendo el endometrio en la menstruación. De esta manera se impide todo esto. Un punto importante es que desde el tercer mes en adelante el ovario no se va a ocupar más con el cuerpo lúteo de la progesterona, sino que directamente lo va a asumir la placenta, y la placenta desde este tercer mes en adelante va a liberar la progesterona, dejando ya de hacerlo el ovario. Bien, un punto más importante en el desarrollo es dónde debe implantarse normalmente un embarazo, es decir, dónde se debe implantar este blastocisto, desarrollar la placenta y crecer. En lo que es la parte superior, en el endometrio de la parte superior del útero. Esto es donde los embarazos desarrollan en forma normal, los fetos adquieren su desarrollo normal, su tamaño normal y a término. También existe lo que se llaman los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos son sitios anormales de implantación que pueden ser dentro del útero o fuera del útero. Los intrauterinos son no en la parte superior, sino en la parte baja del útero, cerca del cuello, que se dan en muy pocos casos. Algunos se dan donde hay cicatrices de cesáreas anteriores, y otros que se dan directamente en el canal del cuello uterino. Fuera, digamos, del útero, se llaman embarazos tubarios y pueden darse en el tercio proximal, medio o distal, pero son todos embarazos ectópicos, porque la trompa no tienen tejidos adaptados a generar placenta y todo lo que va a necesitar el desarrollo embrionario.
Otro sitio preferido para implantar suele ser el ovario, alguno de los dos ovarios y las fimbrias del pabellón donde inicia la trompa de falopio. Algunas veces el blastocisto, digamos, en vez de ir hacia el útero, sale hacia la cavidad abdominal y se termina implantando, por ejemplo, en los mesenterios o en los ligamentos que sostienen al útero, a las trompas, al ovario, y por supuesto que ninguno de estos embarazos ectópicos llega a desarrollarse mucho por justamente falta de los tejidos, de irrigación y todo lo que es necesario para su desarrollo. Entonces, de esta manera hemos pasado un recorrido por todo el periodo fetal, en donde lo principal que ocurrió desde esta 9ª semana a la semana a término, 38 o 40, ha sido una gran diferenciación, un gran crecimiento de los órganos, han comenzado a funcionar la mayoría de ellos y el gran desarrollo protagónico de la placenta asumiendo las funciones de muchos otros anexos embrionarios. Finalmente, entonces, hemos llegado a compartir este conocimiento sobre el periodo fetal y los anexos embrionarios. Esperamos que esto haya sido claro y luego nos encontramos para continuar con lo que es la gemelaridad y la teratogenia.